Le doy la bienvenida en el estudio al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Nuevamente bienvenido a tu casa, Emilio. Guillermo, mi privilegio, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y estos dos temas, el que abordaba por un lado Enrique Quintana y este que referíamos en esta nota, nos dan motivo a una conversación porque ustedes, tú en lo personal, pero ustedes en el Grupo Plural han hecho mucho énfasis en ambos temas. Voy a empezar con este último que he referido, que me parece especialmente delicado. No había yo visto nada parecido en casi 5 décadas de ejercer el periodismo, es decir, que alguien, por pensar diferente a otro, pueda ser tildado de traidor a la patria y pueda ser agredido, como lo hemos visto, no solo en esto que referíamos en el estado de Guanajuato, sino en otros episodios que fueron denunciados hoy por legisladores en diferentes partes del país. Es algo verdaderamente aberrante. Emilio, no sé cómo lo definirías tú. Yo comparto y creo que tenemos que, no creo, con certeza lo digo, hay que prender las luces de alerta, de alarma. Lo que estamos viendo es un ejemplo de manual de lo que se conoce como no solo la tipología del odio y la violencia, sino la construcción de una narrativa que promueve y que incita al odio, a la violencia. Esto tiene un origen que es muy preocupante porque el domingo se le dijo no a una reforma constitucional del presidente. Por cierto, una reforma que se ofreció aprobar si se cambiaban los términos. Una reforma que se dijo busquemos los puntos de encuentro y entendimiento de manera que juntos, todas las fuerzas políticas, construyamos una opción de futuro. No pasó así y se optó por no moverle una coma. Pienso que es vital que Morena entienda, el presidente entienda, que tienen que procesar su derrota en códigos democráticos. ¿Qué es en códigos democráticos? Aceptar la diferencia, aceptar que no son los dueños de la verdad y aceptar, por supuesto, que no son los únicos representantes de la patria. Cuando se argumenta temas como la patria y traidores a la patria, a mí automáticamente me viene a la memoria ese tipo de recursos y mecanismos fueron utilizados por gobiernos fascistas. Así dicho, es una construcción de una narrativa de odio y violencia, porque acá podrá ser un cartel, pero en las calles eso, el día que salga una persona a arrancar un cartel porque se siente ofendida, hay una mecha que puede encender con toda certeza un conflicto mayor y hay que llamar a Morena a que acabe esta campaña. ¿Por qué? Morena es un partido político con registro nacional, es una entidad de interés público, recibe financiamiento público y ahora resulta que el financiamiento público lo va a utilizar para construir odio y violencia. Ahora resulta que el interés público es polarizar, es decir, hay que prender primero la alarma. Yo invito a todas las personas que nos ven a que en el momento que reciban un mensaje de esa naturaleza en sus redes sociales, lo rechacen y le digan a la persona que lo envió, oye, esto es inaceptable, para de hacerlo. Segundo, que no normalicemos esto como violencia porque lo que sigue es muy preocupante. Y tercero, yo creo que sí toca necesariamente una batalla jurídica y política porque no es aceptable que un partido, entidad de interés público, esté haciendo lo que está haciendo y llamo al presidente López Obrador a que procese su derrota en tono democrático y termine con esta tipología, con esta apología del odio y la violencia. Sí, en esta narrativa de odio, el límite entre la violencia verbal y la violencia física es muy está así, muy pequeño. Mira, esto es una línea muy tenue. Guillermo, es una escalada muy superior a la polarización que se venía construyendo en las mañaneras. Porque yo no pienso como tú, soy traidor. Entonces, el único representante de interés de la patria es el presidente. Mira, ni Díaz Ordaz. O sea, ni en los peores momentos del partido único. Es tan peligroso ese discurso que genera un entendimiento que solo hay un auténtico representante de la patria. Pero claro que no. Es más, las urnas dijeron en el 21 que había 21 millones de mexicanos que no estaban de acuerdo. Morena tuvo 20 millones, Hubo más
personas que dijeron no. Y a esos 21 millones de personas no les puedes decir esto. Y la primera gran expresión de lo que ocurrió en las elecciones del 21 fue esta. Es así. En una reforma constitucional, Morena no tiene esta mayoría que requiere, la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional para impulsar una reforma como la que pretendía el presidente López Obrador, que además se dedicó un tiempo que acabó siendo inútil para escuchar especialistas, técnicos, expertos, empresarios, legisladores, gobernadores de todas las corrientes políticas en el Parlamento abierto para que dieran su opinión de la reforma, lo que nos pudo haber conducido a un diálogo para la construcción de una buena reforma en el sector eléctrico. Y la cerrazón, la idea de no moverle una coma, los oídos sordos del presidente a su propia narrativa, a su propia iniciativa, a su propia visión de país, impidió que se pudiera hacer esa reforma y por ello perdió y fue rechazada. Mira, el dilema pasaba por 4 fórmulas: energías limpias, negocios limpios, justicia social en electricidad y gerencia del Estado en época de globalización. Más demanda energética, todos en casa tenemos cada vez más aparatos, necesitamos más electricidad, ahí vienen los autos eléctricos, en fin, teníamos que haber hecho un acuerdo de futuro. El presidente parece que juega a las cortas y breves y decide apostar al conflicto. Yo pienso que su intención no fue hacer una reforma constitucional porque la tenía perdida, lo sabíamos desde junio del 21, va adelante con ella sin modificar y construir acuerdos y pareciera que entonces su apuesta es intentar facturar con un discurso patriotero una especie de costo electoral. Hoy un senador decía, no, mira, un senador de Morena, no le vamos a bajar al tono porque queremos que tenga costo electoral. Me parece perverso, perdóname que lo diga así, porque el problema es que nos deja en el peor de los mundos. Ni resolvemos los abusos que pudiera haber en su caso de empresas que eventualmente no están haciendo lo que tienen que hacer, ni resolvemos la competencia de la Compañía Federal de Electricidad, que es atroz, ni tenemos más inversión en el sector, ni tenemos energías limpias. Quedamos en un atascadero porque se hizo un cálculo para que la reforma no pasara. Esa fue la decisión, Ricardo. Y ahora resulta que a esa decisión le acompañas una apología del odio y la violencia. Hombre, ¿de qué se trata? Sí. Bueno, hoy Lili Telles en la sesión del Senado encaró a la senadora Citlali, sí, secretaria general de Morena, diciéndole a ver cómo van a responder a la violencia que eventualmente sufrirán los legisladores de oposición que por el hecho de pensar diferente ahora son tildados. La expresión es durísima. Traidor a la patria es una expresión durísima que se usa para alguien que sirviendo probablemente a un gobierno extranjero traiciona a su país. Se ha concebido incluso como un delito. Puedes decir, hombre, no acompañaron al presidente, puedes decir, no nos gustó su posición, puedes decir, prefirieron lo que tú quieras, no lo sé. No es mi posición, pero lo que sí pienso es que tildar de traidor a la patria porque no acompañaron tu propuesta. Mira, a ver, hay que decirlo con calma. Compañeros de Morena, serénense, cálmense. Tienen todo el derecho de defender su visión de país, pero no de insultar, no de construir una espiral de violencia. ¿Y por qué? Porque toca que se acostumbren. Eso fue el mandato de la urna del 21, a que si no están dispuestos a construir acuerdos en las reformas constitucionales, lo que vimos el domingo se va a repetir. Durante los 3 primeros años del gobierno de López Obrador hubo voluntad de construir acuerdos. En la oposición apoyábamos muchas reformas constitucionales, porque veíamos que tenía sentido y porque hubo cambios, Guillermo. Pero ahora, que no tienen ni siquiera mayoría constitucional en la Cámara, se radicalizan de esta manera, es muy preocupante. Abona la incertidumbre para algo que es muy relevante para el país, que es la inversión. Absolutamente. Y no habiendo dinero en el gobierno, porque no hay dinero en el gobierno, lo que había ya se lo gastaron, sin mayor explicación, por cierto. No habiendo dinero en el gobierno se requiere inversión privada. Y la incertidumbre abona a todo, menos a que vengan capitales de fuera o nacionales. Sumo a esto que estamos refiriendo lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tema del que tú has estado hablando
en tus redes sociales de manera muy frecuente, pero además muy contundente. Lo que pasó en la sesión del 7 de abril en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una vergüenza para el Poder Judicial. Es una vergüenza de forma y de fondo. El día 7, para compartirlo con el auditorio, se resolvía la acción de inconstitucionalidad que presentamos 48 senadoras y senadores de oposición respecto a la ley de la industria eléctrica, la LIE. Y resulta que dividen la votación en un procedimiento absolutamente inusual e indebido, y en lugar de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los artículos y de la ley, empiezan a hacer argumentos separados. Se genera una confusión en la votación. Doble votación en vez de una sola. Exacto, y se genera una enorme confusión porque al final, indebidamente, no cuentan 8 votos, contaron 7, cuando en al menos 2 artículos, el artículo 4, fracción 6 y el 26 de esa ley, que son clave para la discusión que hoy tenemos, por ejemplo, el despacho y la violación al derecho a medio ambiente sano, el despacho de la energía, claramente 8 ministros dijeron es inconstitucional, pero por la forma en que se contó los votos, incluso el secretario del Tribunal de la Suprema Corte así lo dice, pero da la apariencia, indebidamente, de que fueron 4 votos que se opusieron. Es gravísimo. Y le pedimos a la Corte que corrigiera y aclarara. Lejos de hacerlo, ayer posponen esa discusión y hoy en una discusión absolutamente fast track, donde incluso el ministro presidente no deja hablar a otros ministros, quiere zanjar la discusión. Lo único que ha hecho es sembrar la incertidumbre. Hoy especialistas, juristas, incluso exministros, el ministro en retiro Cosío, lo que dijo es, esto es absolutamente sin precedente, y pareciera entonces, y ahí viene la gran preocupación, que el presidente López Obrador encuentra un grupo de 4 para que lo que no puede obtener con los votos en las urnas para una modificación de la Constitución, lo lleve con leyes inconstitucionales avaladas por una minoría. Ese es el grave riesgo, Guillermo. Sí, porque de manera poco comprensible, 7, en realidad fueron 8. Claro. De 11 ministros votan por la inconstitucionalidad y un grupo de 3 que Saldívar convirtió en 4, hay que decirlo ¿Sí? con toda claridad, logran que no se declare la inconstitucionalidad de la ley. Mira, hoy la Suprema Corte saca un boletín que pretende aclarar sobre el ministro Gutiérrez y el ministro Alcántara. Y no aclara que el ministro Alcántara se pronuncia por la inconstitucionalidad en los 2 artículos que yo te referí, en un comunicado oficial. A ver, tiene mucha trascendencia lo que aquí estamos discutiendo en términos de nuestro pacto democrático reflejado en la Constitución. La división de poderes. La división de poderes. Que el presidente López Obrador en la mañana nos haya querido explicar cómo votaron los ministros es un hecho gravísimo, porque de cuando acá el presidente explica los votos de la Corte. A mí solo me confirma que hay una operación política donde el presidente, como dijo anteriormente, conseguimos 4 ministros, intenta aprobar leyes con su mayoría, que puede hacer, aprobar leyes sí, pero no reformas constitucionales, y ese grupo se lo va a blindar, por más inconstitucionales que sean. En el Senado hemos tenido que acudir más de 15 veces, para acciones de inconstitucionalidad de cosas que aprueban absolutamente ilegales. Por ejemplo, extenderle el mandato del ministro de la Corte al presidente Saldívar por 2 años en un transitorio de una ley contrario a lo que dice la Constitución. Si 4 Ahora ministros, entendemos por qué lo quería 2 años. Si 4 ministros dicen, no, si es constitucional, te friegas. Es que es de una enorme trascendencia, no solo para la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, que lo es, por todos los impactos que hemos comentado, sino resulta entonces una operación política. En el Senado y en la Cámara de Diputados aprueban leyes y resulta que una minoría de 4. ¿Cuál es la pedagogía que está detrás? Mira, en lugar de discutir con 55 diputados que me faltan, o 10 senadores, consigo 4 ministros de la Corte y que me lo opere el presidente. Y que me lo opere el presidente de la Corte, que garantice. La verdad, se extraña tanto al ministro Saldívar que, en mi opinión, está haciendo absolutamente pedazos su trayectoria y su legado. Hoy como presidente. Y lesionando de una manera terrible. Está haciendo un daño a la Corte al Poder tremendo, Judicial. A tremendo. la Suprema Corte de Justicia, pero al Poder Judicial. Y nos pone en riesgo el pacto. La división de poderes. Nos pone en riesgo el pacto democrático. ¿Cómo así? Claro, ahora estaremos esperando
que nos notifiquen la sentencia en firme para entonces acudir a combatirlo jurídicamente. Pero el tema de la falta de certeza ya quedó ahí sembrado, sobre todo a la luz de lo que es su obligación legal, dar certeza jurídica. Hoy más bien se acerca a la certeza de un acuerdo político con el presidente. Ambos presidentes en una operación fast track para acompañar la narrativa y las seguridades que el presidente López Obrador quiere. Es gravísimo, Guillermo. Muy grave. Y cobra una importancia mayor lo sucedido el domingo en el Congreso, en donde el Poder Legislativo se erigió realmente como lo que es. Claro. Uno de los 3 poderes de la Unión. Pero mira, lo que tú dices es, hay que subrayarlo. Por eso se hizo una alianza el 21, para detener justo este tipo de abusos que habíamos venido viendo. Y la lectura es muy importante para combatirla con el público. En el 18 Andrés Manuel tiene 30 millones de votos. En el 21 tiene 20. En la revocación tienen 15. Es decir, hay una pérdida de confianza. Por eso en el 21 pierden la mayoría. Y, entre otras cosas, para que no pudieran reformar la Constitución solos. Señores, o construyen acuerdos o acostúmbrense a pedir, pero procesen en código democrático, no en código autoritario ni en código fascista. Estas cosas que tú ponías ahora como león, lo único que va a provocar es que alguien responda en algún momento con mucha ira. Cuando tú siembras polarización, cosechas violencia. No le toca al presidente construir desencuentro. Le toca ponerse por arriba de las diferencias y gobernar para todos para construir entendimiento y armonía. Es su obligación legal, ética y moral. Y es gravísimo que un partido político esté incitando de esa manera la violencia. El partido político en el poder. Morena, ni más ni menos. Ni más ni menos. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, muchas gracias por venir a platicar sobre todo este tema. En redes sociales pueden ustedes revisar lo que a detalle ha publicado el senador sobre estos 2 temas que son realmente graves y sobre los cuales hay que reflexionar. Y simplemente para concluir, los votos cuentan. Claro que los votos cuentan. Lo que sucedió el domingo permite entender por qué la gente, el pueblo es sabio, votó diferenciado. Claro. Ahora resulta que solo es sabio cuando vota por Morena. No, ¿verdad? Así es. El pueblo es sabio también cuando vota por los otros. Así es. Emilio Álvarez y Casa, gracias otra vez. Mi privilegio, buena noche. Hasta pronto.